Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un seminario más organizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado. Esta vez nos encontramos en esta saga de seminarios, como me gusta llamarles, denominado Especies, Mitos y Realidades. Y tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Vanessa de Proyecto Santa María. En un momentito les platico un poquito más de su trayectoria profesional. Esta serie de seminarios van a tratar de ciertas especies que sí encontramos aquí en la península de Yucatán y que muchas están asociadas a mitos y algunos son, bueno, como no me lo dicen, mitos, no son verdad y otros sí, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada tuvimos el de murciélagos en la península de Yucatán y el miércoles pasado iba a ser este seminario, pero pues por contingencia del huracán Delta que pasó por nuestro estado, pues lo pospusimos al día de hoy. Muchas gracias a los que se conectaron, muchas gracias a los que nos están viendo por Facebook. Los que tengan preguntas durante el seminario pueden ir dejándolas en el apartado de preguntas y respuestas que aquí de la plataforma de Zoom. Y también los que nos están viendo en Facebook pueden dejar sus preguntas en el apartado de comentarios y al final tendremos un tiempo para contestarlas con la doctora. Y pues si me lo permite, doctora, voy a platicarles a los espectadores un poquito más de usted, de su trayectoria profesional. La doctora Vanessa es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es maestra en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Naturales por el Centro de Tlaxcala de Biología de la Conducta. Se ha enfocado en el grupo de las aves, específicamente en colibrís, estudiando sus interacciones con las plantas, memoria y aprendizaje, comunicación vocal y el efecto del ruido urbano sobre este grupo de aves. Ha publicado 10 artículos en revistas internacionales como autora principal y también como coautora. Ha publicado también 2 guías de campo sobre colibrís como coautora. Ha presentado 26 ponencias en congresos nacionales, 21 orales y 5 carteles. Ha impartido talleres sobre la función de las aves en la naturaleza, técnicas para su estudio y conservación a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y pobladores locales. Ha impartido clases a nivel preparatoria, licenciatura y maestría. Ha realizado 2 estancias de investigación, una estancia corta durante el doctorado en el Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz, y una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas de la UAEH, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a cargo del doctor Raúl Ortiz Pulido, y fue asistente de investigación del doctor Raúl Ortiz Pulido en el Laboratorio de Ecología de las Poblaciones del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y actualmente es directora de Proyecto Santa María. Proyecto Santa María es una organización sin fines de lucro que involucra tanto la conservación de las aves como la preservación de los hábitats naturales en el que se encuentra. Pues, bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí. En nombre de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, le damos la bienvenida a este seminario, le agradecemos su participación y pues si quiere ya podemos comenzar a compartir pantalla para escuchar esta plática súper interesante. Ya quiero saber de los mitos y realidades de las aves. Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir la pantalla en este momento. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos están viendo por alguna de las plataformas. Muchísimas gracias por la invitación. Para Proyecto Santa María es un momento importante. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde presentándoles, platicándoles un poco de lo que hacemos y también el tema que mencionaba Sales sobre especies, mitos y realidades, ¿no? En donde vamos a tomar algunas especies como ejemplo de cómo estos mitos, leyendas han afectado a estos organismos.
Entonces, sin más preámbulo, pues comenzamos esta plática. Bueno, pues Proyecto Santa María es una organización sin fines de lucro. El principal objetivo de esta organización es trabajar por la conservación de las aves y de su hábitat. Es una organización que fue creada en 2011 y desde esa fecha ha trabajado con este propósito, ¿no? Conservar a las aves y su hábitat. Esta organización se encuentra en Mérida, Yucatán, es el sitio en el que estamos presentando esta plática en este momento. Bueno, como les mencionaba, el objetivo primordial de Proyecto Santa María es la conservación de las aves. En particular nos enfocamos a dos grupos de aves, por un lado los colibríes y por el otro lado los loros. El hábitat en el que se encuentran, ¿no? Bueno, comenzando con los colibríes. ¿Por qué colibríes? Los colibríes son un grupo de aves que se distribuye solo en el continente americano. En vamos a encontrar alrededor de 335 especies. En México tenemos registros de 57 o 58 especies. De estas, 13 son endémicas. ¿Qué quiere decir que sean endémicas? Que solo las vamos a observar en México, no se observan en ninguna otra parte del continente americano. Y para Yucatán tenemos 6 especies. De estas 6 especies que se encuentran en Yucatán, una es de relevancia y sobre la que nos enfocamos, que es colibrí elisa o colibrí tijereta. Esta especie de colibrí es casi endémica de Yucatán, quiere decir que la mayor población de esta especie se encuentra en esta zona de la península, principalmente la zona costera de todo el norte de Yucatán y sus dos extremos. Es un ambiente muy restringido para esta especie. En general, los colibríes son importantes en la naturaleza por el proceso de polinización. Al visitar, se distribuyen en todo el mundo, alrededor de 398 especies. Sin embargo, a pesar de que se distribuyen en todo el mundo, con mayor frecuencia o mayor abundancia se distribuyen en las zonas tropicales, hábitats perfectos para ellas. Todas estas están en alguna categoría de protección, ya sea porque están en peligro o porque están amenazadas. En Yucatán se distribuyen 5 de estas especies y hay una relevante para esta zona, que es el loro yucateco, el cual podemos observar en la imagen. Es un loro que es endémico a la península de Yucatán, es decir, no lo vamos a observar en ninguna otra parte de la República. Y anteriormente o en años pasados, su distribución era más amplia, era una especie que se podía ver fácilmente. Actualmente este rango de distribución se ha ido disminuyendo y las visualizaciones son menores. Es por este motivo que es como el centro de atención de nuestro grupo que estamos intentando conservar. Estos, como les mencionaba, las 22 especies están en alguna categoría de riesgo. Esto se debe principalmente a la pérdida de hábitat y al tráfico ilegal que ocurre en esta familia. Al realizar esto, algunas personas lo que hacen es ir al ambiente natural en donde anidan, en donde se encuentran, se distribuyen y tomar los pollos, ¿no? Al tomar los pollos, los extraen de su hábitat natural para la venta ilegal, ¿no? En este proceso, de 10 pollos que sacan de los nidos, 8 mueren en el camino antes de llegar a un cliente, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad en este proceso es muy elevada, ¿no? Entonces, se están extrayendo muchísimos loros para la venta, para poder llegar a la casa de alguien, ¿no? Entonces, como podrán ver, la problemática en estas dos familias de aves, pues es grande, motivo por el que nos enfocamos en su conservación, teniendo programas de conservación para colibríes y para loros. Entonces, lo que les voy a platicar un poquito más adelante. Para la conservación de los colibríes, lo que tenemos es un programa que se llama Jardines para Colibríes en tu Escuela.
Este programa lo coordina Amada Pam. Amada Pam es bióloga y es la encargada de este programa. Ella se encarga de todo lo que esté relacionado con los jardines para colibríes y además con las actividades de educación ambiental que están relacionadas con este programa y con otros programas que tenemos en la asociación. Amada Pam, pues como les decía, se encarga de coordina este programa. Cuando se realizan los jardines para colibríes, pues se realizan con apoyo didáctico, talleres, charlas, en donde se habla de la polinización, de la importancia de la polinización de los colibríes, de su importancia, y metiendo también las plantas nativas. Es una parte que estamos retomando en esta organización, el usar plantas nativas de esta zona de la península para implementar jardines para polinizadores. Es decir, con estudios previos que ya se han hecho, revisiones que hemos tenido, hemos trabajado en tener esta gama de especies que son utilizadas por los colibríes. Entonces se está trabajando, pues, como les mencionaba, en las plantas los colibríes utilizan. Además de utilizarlos los colibríes, pues también los utilizan otros polinizadores. Entonces estamos implementando jardines que no son solo para colibríes, sino también otros polinizadores. Estamos trabajando en producir las plantas, las especies que son utilizadas por los colibríes por medio de semillas, por medio de estacas, para tener ejemplares que podamos usar en las instalaciones de los jardines que las escuelas nos solicitan. En relación a las actividades de educación ambiental, como les decía, pues se realizan pláticas, talleres, se han hecho en todos los niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y público en general. Por lo regular acuden a nosotros, nos solicitan un taller y la implementación de un jardín y nosotros acudimos a estas escuelas brindando este servicio. Eso fue en relación a los colibríes. En relación a los loros también tenemos otro programa que es al rescate del loro yucateco. Este programa está a cargo de la bióloga Carla Treinen. Carla se encarga de coordinar todo lo referente a este programa que es al rescate del yucateco. En este programa tenemos está dividido en dos secciones, ¿no? En la primera hay un proyecto que es monitoreo de loros urbanos y la otra parte es rescate, rehabilitación y reincorporación a su hábitat. Entonces, este programa Rescate del Loro Yucateco está conformado por estas dos proyectos que involucran a los loros. Y como les comentaba, Carla es la que está encargada de realizar todas las actividades referentes a este programa. En esta sección, en la primera parte, que es el monitoreo de loros urbanos, hemos tomado de apoyo de la ciudadanía. A partir de nuestra página, nosotros lanzamos una convocatoria en donde pedimos a la ciudadanía nos hiciera reportes de lo que observaba a su alrededor, ¿no? Entonces, estamos intentando formar una red de monitores para poder conocer cómo se distribuyen estos loros en la parte urbana de lo que es Mérida y todas sus colonias aledañas, ya que con frecuencia yo creo que todos los que viven en Mérida han podido ver loros en los parques, en los jardines de esta ciudad. Entonces, queremos conocer esta comunidad de loros, cómo es por dónde se distribuye, dónde se alimenta, de qué se está alimentando, qué sitios se está utilizando para su anidación. Entonces, con apoyo de la ciudadanía hemos tenido estos datos hasta ahorita, en donde nos han reportado avistamientos, realizando diversas actividades, ¿no? Volando, perchando,
en un nido alimentándose. Entonces estamos recabando toda esta información para trabajar con un monitoreo que es de los loros en esta parte de zona urbana, ya que esta comunidad de loros surge de un escape que se tuvo hace algunos años, ¿no? Y actualmente están residiendo en esta zona. Entonces queremos conocer todo lo que está pasando con esta comunidad de loros, y esta es una parte que se está realizando como un proyecto en apoyo con la ciudadanía. En la otra parte de este programa tenemos el rescate, rehabilitación y reincorporación de loros a su hábitat. Para realizar esta parte de este programa, contamos, el Proyecto Santa María cuenta con una unidad de manejo ambiental, en donde tenemos 29 loros y cerca de 30 aves de otras especies. Entre los 29 loros que tenemos en Suma, tenemos loros cabeza amarilla, loros corona azul, cachetes amarillos, corona blanca, frente blanca, pecho sucio y loro yucateco. En estas instalaciones tenemos voladeras, tenemos jaulas amplias, intentamos enriquecer estos espacios para que los ejemplares se sientan como lo más cercano a lo que pudieran estar en la naturaleza, ¿no? Es un proceso de rehabilitación el que están pasando, ya que todos estos ejemplares de loros nos han llegado por decomisos que han tenido las autoridades o por personas que nos han donado su loro porque ya no lo pueden cuidar en su hogar. Algunos de estos loros han llegado en muy buen estado, sus dueños anteriores los alimentaban y los cuidaban muy bien, pero la mayoría de estos llegan en situaciones muy lamentables, ¿no? Loros enfermos, con las dañadas, con los picos dañados, con el plumaje dañado. Entonces, todos estos ejemplares tienen un proceso de rehabilitación en el que se van colocando en distintas jaulas hasta llegar a las jaulas grandes y poder convivir entre ellos con otros ejemplares de su misma especie. En esta unidad de manejo cuidamos mucho la alimentación de estos loros. Es una alimentación basada en frutas, en verduras, y nos apoyamos en croquetas especiales para citácidos, que hacen que estos ejemplares se recuperen y empiecen a tener otras conductas. En esta unidad de manejo contamos ya con todo el trabajo que se ha realizado. Tenemos ya una parvada que está conformado por 9 loros frente blanca, que ya es una parvada muy sólida, que están en una voladera muy amplia en donde pueden volar y moverse a lo largo del día. Este es como el grupo que está más avanzado en su rehabilitación, y es el que se pretende reincorporar en un futuro cuando termine todo el proceso que debe de seguir para que ellos puedan regresar a su ambiente natural y nosotros estar seguros de que van a sobrevivir en ese ambiente natural, ¿no? Entonces, es todo este trabajo que se está haciendo en esta unidad de manejo ambiental, está a cargo por Carla, es la coordinadora de esta parte de este programa, con apoyo de voluntarios y parte del equipo que conformamos en Proyecto Santa María. Después de trabajar particularmente con programas que son para los colibríes y para los loros, también trabajamos con todo el grupo de aves en general. Para trabajar con todas las aves en general tenemos un programa que es igual, rescate, rehabilitación y reincorporación, en el que nos llegan ejemplares que han tenido algún percance en la naturaleza. En general, todas las aves que llegan a este programa son aves silvestres que han tenido algún accidente, algún percance en la naturaleza, un percance natural o provocado.
Lo que ocurre acá es que a nuestra página llegan reportes de aves que han tenido un percance, que se encuentran lastimadas. Nosotros respondemos, hacemos un acercamiento a donde se encuentra el ave, hacemos una primera revisión, se rescata el ejemplar. Después, para valoración, en ese momento se evalúa si necesita una visita del médico, y si necesita la visita, pues se realiza. Después de eso tienen un proceso de rehabilitación, dependiendo de cómo hayan llegado o cuál haya sido la causa de su llegada. Y después del proceso de rehabilitación son reincorporadas a su ambiente, ya que después de asegurarnos de que están bien, que pueden volar y que pueden alimentarse por sí solos. En este programa, como les comentaba, nos llegan infinidad de especies de todas las aves que se pueden observar acá en Yucatán. Las causas principales del por qué nos llegan estas aves para ser rescatadas o a este programa son diversas. Una de ellas son causas naturales, es decir, que después o durante una tormenta se caen nidos o las aves terminan todas empapadas. Por lo regular la gente las toma y hace los reportes con nosotros. También nos llega aves causas de accidente, es decir, que chocaron con alguna estructura, que chocaron con algún vidrio, con una ventana. Es lo más frecuente que luego llega a ocurrir cuando es un accidente en las zonas urbanas. Otra causa que también nos llega muchísimo es el ataque de gatos. Muchos de las aves que llegan a nosotros han sido lastimadas, atrapadas por un gato, el cual las ha lastimado. Desafortunadamente, la mayoría de estas aves que son atacadas por gatos, pues mueren, ¿no? A pesar de todos los intentos que podamos hacer para salvarlas, la mayoría de estas muere porque los daños que estos gatos les causan son graves. Y otra de las causas de las cuales nos han llegado aves a este programa es el ataque de las personas. Y es donde pasamos a la segunda parte de esta plática, en donde hablamos de especies, mitos y realidades. Ya que debido a estos mitos, a estas leyendas, es una de las causas que ha provocado ataques en algunas de las aves, en las que nos han llegado, y son los ejemplos que les vamos a manejar a continuación. Y como les mencionaba, es una de las causas, ataque de las personas. Y como les comentaba, pues es la segunda parte de esta plática que nos hicieron, para la que nos hicieron la invitación, que es especies, mitos y realidades, en donde vamos a manejar ejemplos de aves a las que les causan algún daño por esta razón, ¿no? Entonces, nos preguntamos por qué las personas causan daño o pueden incluso llegar a matar a algunas aves. En particular, los mitos son relatos que se van narrando de generación en generación y esto va traspasando a través del tiempo, ¿no? Son expresiones, son creencias o historias fantásticas que aún se cuentan en algunas comunidades. Desafortunadamente, pues los mitos son imposibles de verificar, no tenemos la forma de saber si es realidad eso que nos están contando. Sin embargo, muchas personas y en muchas comunidades lo siguen creyendo, ¿no? Con la finalidad de darle un sentido o interpretar algo que está ocurriendo en ese momento o en la vida. Y uno de los dichos o frases más populares que se puede escuchar, que está relacionado con este daño que se le puede causar a algunas de las aves, es la siguiente, que es: cuando el tecolote canta, el indio muere. Es una frase que se hizo famosa en una película y que conlleva mitos
relacionadas con las aves y que son supuestamente aves de mal agüero, ¿no? Que traen malas noticias o malos augurios. En relación a este dicho, es cómo se empieza a relacionarlo con las aves, ¿no? Con los tecolotes en particular. Decir que las aves son de mal agüero o que pueden anunciar la muerte. En este sentido, involucra a tres grupos de aves: búhos, tecolotes y lechuzas, que son los que son más sacados en relación a este dicho, ¿no? Que las personas al escucharlos creen que es un anuncio de muerte o están, que son aves de mal agüero, ¿no? Y esto se sigue creyendo en algunas comunidades, pero también en zonas urbanas, algunas personas que ya se encuentran en zonas urbanas, ¿no? ¿Dónde surge este mito? Si nos vamos a revisar leyendas mexicanas, encontramos muchísimas, pero todas están como relacionadas con el mismo punto, y se los voy a contar en este momento. Todas esas leyendas van en este sentido. Esta leyenda cuenta que un día en la tierra del Mayab se presentó una fiesta en honor al rey. Todos asistieron a esta fiesta. El búho, siendo el consejero, una ave sabia, se vio obligado a presidir este evento y sentarse al lado del rey. El búho era un personaje serio, por lo que no gustaba de tanto alboroto, ¿no? Entonces, en el momento de la fiesta se sintió aturdido por tanto movimiento, por tantas personas, y se retiró de esta fiesta, posándose en el árbol más alto, dando la espalda a todos los presentes, incluso al rey, ¿no? Al ver esto, el rey lo llamó, lo hizo volver a su silla y lo hizo beber. El búho se emborrachó, ya que no estaba acostumbrado a beber. Entonces, al ver esto, el resto de los presentes y el rey se empezaron a burlar del búho, ¿no? Ya que estaba borracho. Entonces, el búho se sintió ofendido y juró vengarse de todos, ¿no? Anunciándoles sus últimos momentos. Entonces, esta leyenda pudiera ser la raíz de este dicho, ¿no? Que cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿no? Entonces, este tipo de mitos, aunados a los hábitos de estas aves, que son pues, los sonidos que producen, la actividad que son nocturnos en la mayor parte de sus actividades por la noche, su preferencia por estar en ruinas o construcciones abandonadas, son los que ha llevado como que se conjunte todo esto para que puedan ser como un foco de ataque de estas aves, ¿no? Entonces, ese es como que el centro de por qué las han estado atacando, en particular a estos grupos de aves. Con relación a estas creencias de estos mitos, varios reportes de ataques a estas aves, en particular a las lechuzas. En su pantalla vamos a poder ver un ejemplo de cómo nos llegó un ejemplar de lechuza después de un ataque de personas. Esta lechuza fue atacada por personas en una comunidad de acá de Yucatán. Después de ser apedreada, unos jóvenes la rescataron y nos hicieron el reporte, nos pidieron ayuda. Al realizar este reporte, nosotros acudimos al sitio en el que se apedreó a esta lechuza. Los jóvenes nos la entregan, el ejemplar se veía muy dañado. Lo trajimos a Mérida, lo llevamos al médico veterinario. Estuvo cerca de 2 días hospitalizado. Al realizarle todos
los estudios necesarios, se registraron o vimos que tenía fracturas en el ala, fracturas expuestas y otras que no se notaban, la fractura en el pico daños que fueron ocasionados por las piedras que les lanzaron, ¿no? Desafortunadamente fue un ejemplar que no se salvó. Esta lechuza murió a pesar de todos los intentos que se hicieron por intentar salvarla. Y posteriormente, después de una necropsia, pues vimos que tenía también lesiones internas, ¿no? Tenía laceraciones en el hígado, se le había roto la vesícula biliar. Entonces, las pedradas que le dieron pues fueron fuertes, fueron las que les causaron todos estos daños, ¿no? Y todos estos actos pues son como parten de este mito de que es un ave que trae malos augurios a la comunidad, ¿no? Entonces, este evento se suscitó en los inicios de cuando ocurrió la pandemia, cuando todos se suponía que debían de estar encerrados en casa. Entonces, con todo este miedo y aún escuchar una lechuza cantando en la noche, pues fue como que lo que alertó a todos y empezaron a atacarla, ¿no? Por estos mitos y estas creencias que aún se tienen en las comunidades. Con relación a esto, pues en lo que debemos enfocarnos nosotros, por ejemplo, como organizaciones, ver y dar a conocer, ¿no?, las funciones de estas especies, con apoyo de educación ambiental y de pláticas en estas localidades, y de llevarles esta otra parte de lo que son estas aves, ¿no? De lo hermosas que son, pero no solo lo hermosas, sino la función en la naturaleza que estas aves tienen, ¿no? En general, los búhos, los tecolotes y las lechuzas son controladores de plagas, ¿no? Especialmente roedores, que es como la base de su alimentación, aunado a lagartijas, a otras pequeñas aves, incluso podrían ser unos insectos, pero la mayoría de estos son roedores, ¿no? Entonces, están controlando plagas de roedores en zonas cercanas a donde nosotros vivimos y en nuestros terrenos, en nuestros cultivos, ¿no? Entonces, estas están brindando un servicio ambiental a la naturaleza que nos beneficia directamente a nosotros, ¿no? Entonces, debemos de tomar en cuenta esta parte de lo que hacen estos organismos en la naturaleza por nosotros, ¿no? En estas imágenes podemos ver a las especies que se encuentran en Yucatán. Tenemos a la lechuza de campanario, que es una de las más grandes de estas. El tecolote bajeño, que es el más pequeñito. El tecolote sapo. Tenemos también al búho cornudo y al búho café. Estas especies son las que podemos observar acá en Yucatán, y que más de ser aves de mal agüero, pues son controladoras de plagas, ¿no? Otras de las especies que llegan a ser atacadas son los chotacabras o tapacaminos. Acá en maya se les conoce como pujuy. Y se cree en algunas localidades, está el mito de que anuncian la muerte. Estas aves, al igual que las anteriores, en la mayor de sus actividades es en la noche. Al atardecer empiezan a salir y por lo regular se posan en medio del camino y empiezan a emitir unos sonidos llamados, ¿no? Entonces, esto es lo que las hace entrar en esta parte de mitos en donde las personas dicen que anuncian la muerte. Sin embargo, estas aves también tienen una función en la naturaleza. Al consumir insectos, que es como la base de su alimentación, pues también se vuelven controladores de plagas, ¿no? Plagas que pueden invadir cultivos, plagas que pueden llegar a las poblaciones humanas. Entonces, ellos están haciendo su trabajo, están consumiendo cientos o miles de insectos en un día, que esos insectos ya no van a llegar a dañarnos, ¿no? Entonces, debemos ver esa parte de este grupo de aves para evitar esos ataques que no tienen sentido, ¿no?
En estas imágenes podemos ver las 5 especies de chotacabras o tapacaminos que se encuentran en Yucatán. Son las distintas que se han registrado en este estado. Otra de las aves que también es atacada es el luis dienteveo. Acá se le conoce como stacay. En poblaciones de acá de Yucatán se tiene el mito de que anuncian pleitos y discusiones entre familias. Entonces, cuando las personas lo llegan a ver por su casa o por sus terrenos, lo llegan a atacar o lo menos que pueden hacer es correrlos, insultarlos para que estas aves se vayan, ¿no? Porque para evitar, se supone, el pleito o la discusión que está anunciando para esa familia. Sin embargo, esta especie de ave pues también tiene su función en la naturaleza, ¿no? Su base de alimentación son los insectos, en algunas ocasiones ratones. Entonces, al igual que las otras, pues se vuelven controladores de plagas, ¿no? Que como les mencionaba, plagas que no llegan a dañar los cultivos que se tienen en estas regiones. Entonces debemos ver esa parte. Otra de las aves que también es atacada, incluso llegan a matar, es el perico pecho sucio. Acá en Yucatán la conocen como esquilim. Y en algunas regiones, en algunas comunidades, se tiene el mito de que estos periquitos anuncian discusión. Entonces, con base en este mito, pues son aves que llegan a ser atacadas por las personas. Sin embargo, pues este grupo de aves, al igual que el resto, hablando de pericos, loros y guacamayas, pues su base de alimentación son frutos, ¿no? Entonces, al consumir frutos y estarse moviendo por las selvas, pues van a dispersar las semillas y lo que hacen es ayudar a la regeneración de estas selvas. Entonces, al nosotros atacarlas o causarles algún daño, disminuimos sus poblaciones y ya no hay quien esté regenerando estas selvas y la pérdida de estas pues vuelva cada vez más grande. Entonces, este es uno de los tantos mitos que hay que ir quitando de los niños para que ya dejen de hacer estos daños. En esta siguiente podemos ver un ejemplo de cierta forma contrario. En los anteriores hemos hablado de que estas aves presagian o discusión o muerte, ¿no? Están relacionados con la muerte o con malos augurios. En este ejemplo del papamoscas del oeste, que se le conoce acá como changüí, a pesar de estar relacionado con la muerte, lo está de una forma positiva. ¿Por qué positiva? Existe el mito de que este papamoscas anuncia la llegada de las ánimas en los días de muertos. Este papamoscas es una especie migratoria, entonces por estas fechas empieza a llegar aquí a la península de Yucatán. Entonces se empieza a avistar solo por estas fechas por el motivo de su migración. Y lo relacionan con que están llegando las ánimas en estos días, porque este papamoscas emite un sonido muy repetitivo que es el hui, hui, hui. Y este sonido, o este hui, que también así está colocado en su nombre, changüí, hui significa hambre. Entonces, cuando está emitiendo este sonido, las personas de acá lo interpretan como que tiene hambre, que está llegando y quiere comer, y como es un ánima, pues es el Día de Muertos, de esta forma lo relacionan, ¿no? Y les decía que es positivo porque como está representando a sus seres queridos, pues es un ejemplar al que no le hacen daño, a pesar de que esté relacionado con la muerte, ¿no? Entonces, dentro del grupo de las aves, pues hay muchos mitos, algunos de ellos
negativos, porque van a tener un efecto sobre y en algunos otros no, como en esta y en otras infinidad de leyendas que tienen de las aves, que no hay algún efecto, ¿no? Y además, pues este papamoscas en la naturaleza, pues es consumidor de insectos, por lo que igual se vuelve un controlador de plagas en estas épocas en las que llega aquí a la península o a Yucatán. Y en la parte de colibríes, pues también hay mitos que los llegan a afectar, ¿no? Dentro de este grupo de aves, colibríes, hay mitos negativos y también hay mitos positivos. Entonces, tenemos como esas dos vertientes, mitos que les pueden llegar a causar daño y otros que les pueden causar o tener o proporcionar ventajas. El mito negativo para este grupo de aves es que los utilizan como amuleto para atraer el amor. Lo que hacen algunas personas es capturarlos, matarlos, disecarlos y usarlos como amuleto en cuestiones ¿no? Según ellos, para atraer el amor. Debido a este mito, este uso de los colibríes como amuleto, pues es una causa que los ha colocado en alguna categoría de riesgo, ya que muchas de las poblaciones de estas especies han disminuido por este factor, ¿no? Que son consideradas como amuletos para atraer el amor. Entonces es un mito que tiene un enfoque negativo para este grupo de aves. Por el otro lado, hay un mito positivo en el que se cree que son mensajeros. Es decir, que hay leyendas que dicen que cuando un colibrí llega a tu jardín, viene a contarte que el alma de tus seres queridos o seres amados está bien. Entonces, este mito le ha traído, pues no problemas, sino todo lo contrario, ¿no? Como que ventajas. Porque lo que han hecho las personas es o colocar bebederos o colocar plantas que atraen a los colibríes para poderlos tener en su jardín y poderlos ver y relacionarlo con la persona que ellos aman y que ya no está con ellos, pues está bien en esencia, ¿no? Entonces, como les mencionaba, para los colibríes, pues tienen esta parte, ¿no? Mitos negativos y mitos positivos. Y pues ya les había yo platicado de la función de los colibríes en la naturaleza, ¿no? Esta cuestión de ser polinizadores, de ayudar en la reproducción de las plantas para que éstas produzcan semillas o frutos que consumen otros animales en la naturaleza o incluso que consumimos nosotros, ¿no? Entonces tienen un servicio ambiental muy importante, al igual que las mariposas, que las abejas, que los murciélagos, que también son polinizadores importantes. Sin embargo, pues no solo los mitos ponen en peligro a las aves. Desafortunadamente, el plumaje hermoso que éstas presentan con estas tonalidades en muchos momentos extravagantes, pues hace que también estén en peligro, ¿no? Al igual que su canto, ¿no? Pueden ser aves grises, no tan coloridas, pero tener unos cantos hermosos que las hacen atractivos para las personas. Otra característica que también los pone en peligro, pues es que tienen una capacidad de aprender, ¿no? De repetir palabras que los humanos decimos. Entonces, estas tres características también los ponen en peligro, ¿no? No solo los mitos que aún se creen en las comunidades, ¿no? Sino que en las zonas urbanas las personas las compran para tenerlas en jaulas, ¿no? Entonces se están dañando también y muchas veces más que los mitos que siguen creyendo en las comunidades. En este sentido, también se ven afectados los colibríes y los loros, es decir, no solo los mitos que hay en estos grupos de aves, sino que otros factores, ¿no? Los principales que están afectando a estos dos grupos de aves con los cuales nosotros trabajamos y tenemos programas de conservación, pues es la destrucción de su hábitat.
Como les platicaba sobre el colibrí Dorica elisa, que se distribuye solo en la costa norte de lo que es Yucatán o la península de Yucatán, es un área muy restringida y que actualmente está siendo muy deteriorada, ¿no? Destruyendo la vegetación de las dunas para construcción de casas o construcción de hoteles. Entonces, eso está afectando demasiado a esta especie en particular, ya que su distribución solo es en esa zona. Y como les comentaba, pues es una especie endémica y solo se encuentra casi endémica y solo se encuentra en esta parte de Yucatán. Y la destrucción de su hábitat, pues también se ven afectados los loros. La destrucción de las selvas, la deforestación, está reduciendo los sitios en los que estos se pueden distribuir o sobrevivir. La otra parte es la extracción de ejemplares de la naturaleza. Como les comentaba, el tráfico ilegal, ¿no? En este sentido, pues está más, se ve mucho más en el grupo de los loros que en los colibríes, pero también se ha presentado en los colibríes. Acá les muestro unas fotografías de uno de los últimos decomisos que se hizo en México. Este fue en Chiapas, en el que se decomisaron cerca de 400 ejemplares de loros, en el que venían todos hacinados en cajas muy pequeñas, sucios, sin alimentación, todos descuidados, dañados y en mal estado, ¿no? Eso es un caso de los miles que se dan en este país, ¿no? En todos los lados, sobre todo con los loros. Y también se ha visto en los colibríes, ¿no? En las imágenes que podemos ver ahí detuvieron a un holandés en uno de los aeropuertos de Francia, ¿no? Entonces, esta persona traía colibríes en el interior de su ropa. Los colibríes aún seguían vivos y no entendían cómo estaban ahí, siendo que los colibríes solo se distribuyen en América, ¿no? Ya estaban en otro continente siendo traficados. Entonces, como pueden ver, pues el tráfico ilegal de especies silvestres en estos dos grupos pues es muy, muy alto, se ve con mucha frecuencia y es algo en lo que también como organización estamos trabajando, especialmente en la parte de los loros, para que esto cambie y deje de existir, ¿no? Entonces, para realizar esto, pues el Proyecto Santa María sigue trabajando, ¿no? Como les mencionaba, pues tenemos programas para colibríes y programas con loros, precisamente por esta problemática que estos dos grupos de aves se enfrentan, ¿no? Y lo que estamos intentando realizar es integrar a la sociedad en actividades de conservación, sensibilizar hacia el cuidado y protección de las especies con las que habitamos, primordialmente colibríes y loros, para ser conscientes de nuestra responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Entonces estamos incluyendo a niños, sobre todo a jóvenes, pero también a personas que quieran intentar hacer esto con nosotros, ¿no? Devolverle algo al ambiente de todo lo que ellos nos dan, cuidar a las especies, implementar jardines para colibríes, para apoyarlos en cierta medida, brindarles alimento utilizando plantas nativas, ¿no? que encuentran naturalmente en esta parte de la República. Y también la parte de los loros, pues brindarles especies de árboles frutales que ellos utilizan naturalmente en su ambiente. Si están interesados en recibir alguna plática o implementar algún jardín o plantar especies frutales que van a ser benéficas para los loros, pues pueden contactarnos. Ahorita nuestra página está en remodelación, pero por Facebook estamos Proyecto Santa María o al correo proyecto.santamariamx en Gmail. Acá podemos recibir todos sus correos si quieren solicitar algún taller, alguna plática en alguna escuela, en alguna colonia. Estamos disponibles porque queremos que estos dos proyectos, tanto de colibríes como de loros, tengan un efecto en la conservación de estos grupos de aves, ¿no? Brindándoles un espacio, en este caso jardines para colibríes o árboles frutales para ambos grupos de aves, ¿no? Entonces estamos disponibles para cuando quieran acudir a nosotros y
y tener una plática de estas en su escuela. Y como vieron, pues pueden ser escuelas en todos los niveles, o poblaciones o colonias, ¿no? Estamos trabajando con todo el equipo de biólogas de esta organización y también de voluntarios, ¿no? Que es la otra parte que nos ha ayudado mucho, las personas que son voluntarias en esta organización, que nos apoyan en todas las actividades que estamos realizando a cabo, ¿no? Entonces, hasta ahorita, pues en esto sería todo. Agradecemos como organización su invitación. Estamos aquí para trabajar en conjunto. Esperamos que podamos hacer proyectos en colaboración, todo por enfocándonos en la conservación de las aves, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Claro que sí, doctora. No, pues muchísimas gracias a ustedes, a Proyecto Santa María, por impartir este seminario. La verdad, súper interesante. Eran unos mitos que no me sabía, y sobre todo los positivos, o sea, los están impresionantes, los de brujería. Yo me quedé así, eso no lo sabía. Y pues sí, o sea, como dice la doctora, ¿no? Hay mitos que pues nunca vamos a saber cómo comprobarlos, si son verdad, si no son verdad, algunos son leyendas. Entonces, bueno, ya aquí entra la parte cultural, la parte de pues nuestros ancestros, nuestras tradiciones, pero bueno, todas las especies de aves, todas tienen un fin aquí en los ecosistemas, y pues hay que conservarlas, cuidarlas, respetarlas. Si llegan a tu casa, o sea, porque tienes algunas especies nativas, algunos árboles, pues las podemos observar, pero pues con su espacio, dándoles siempre el espacio necesario, no tocarlas si no están en peligro. Y pues bueno, una de las preguntas, doctora, sí es esa, ¿no? Que, bueno, no una, varias preguntas, nada más que pues la estamos haciendo en una. Nos preguntan eso, ¿no? Si llega a mi casa un ave, ¿qué hago? ¿A quién reporto? Hay una época del año donde muchos polluelos se caen del nido, ¿qué hacer? ¿Cómo saber qué especie es? Si se reporta, si no se reporta, si se suelta. Bueno, muchas preguntas están enfocadas en eso, ¿no? Entonces, no sé si nos podría contestar esa pregunta. Sí, lo primero que nosotros aconsejamos es observar. Siempre hay que observar. Muchas veces queremos salvar un ave, pero realmente no está sufriendo, no tiene nada, ¿no? Entonces tenemos que observar y ver por qué el ave está en donde está, ¿no? Si está en el suelo, o dónde, si cayó del nido, dónde está el nido, ¿por qué? Tenemos que asegurarnos. Si el ave tiene alguna herida, se ve que tiene una fractura o que tiene sangre en el plumaje o que un gato la atacó, se va a ver inmediatamente antes de que nosotros la agarremos. Entonces, cuando es este caso, pues sí, lo que nosotros aconsejamos es, si nos pueden llamar o si ellos pueden acudir a algún veterinario, pues hacerlo. Pero de lo contrario, pues acudir a nosotros y podemos ayudarles, ¿no? Si no se ve el ave herida, por ejemplo, si es un polluelo, lo que tenemos que asegurarnos es ver dónde está el nido, ver si está la mamá cerca de ahí, y lo que podemos hacer es agarrar al polluelo y volverlo a colocar en el nido o cerca del nido si está muy alto. Por lo regular, cuando son volantones empiezan a salirse del nido y es cuando caen. Entonces, pero aunque caen al suelo, la mamá siempre va a estar ahí cuidándolos y va a estar alimentándolos. Entonces, tenemos que asegurarnos de no retirarlo cuando está esta posibilidad de devolverlo a su ambiente natural y a ser criado de la forma natural por sus papás, ¿no? Y evitar llevándolos como queriendo salvarlo cuando realmente no lo estamos salvando, ¿no? Entonces tenemos que ver bien esa parte. Si está herido, sí lo tomamos. Si no está herido, mejor asegurarnos y devolverlo al sitio al que pueden estar sus papás para seguirlo alimentando. Sí, de hecho muchas veces se lo llevan las personas como que para darle agua, comida, pero la realidad es que son polluelos, y a veces si no encontramos a la mamá en el nido es porque salió a buscar comida, pero va a regresar. Entonces hay que estar monitoreando esa parte. Digo,
a lo mejor estar viendo al polluelo, o sea, vigilarlo, porque igual pueden haber gatos o perros que le hagan daño, pues igual sin querer, ¿no? Por su naturaleza. Sí. Pero los papás normalmente siempre regresan, ¿no? Sí. Muy pendientes de eso. Los teléfonos a donde pueden comunicarse, los puso la doctora en la diapositiva anterior, pero también pueden contactarnos en nuestras redes sociales. La verdad es que tenemos un contacto directo con la doctora Vanessa y con personal de Proyecto Santa María. Si en dado caso ustedes quieren reportar algo o se encontraron alguna ave herida, nos los pueden hacer llegar y nosotros lo canalizamos a Proyecto Santa María, o hacer alguna denuncia es igual ante Profepa, es ante la autoridad federal. Sin embargo, pueden ingresar su denuncia a la página de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y nosotros también lo canalizamos. De hecho, otra de las preguntas era eso, doctora, ¿a dónde reportar el tráfico ilegal de especies, sobre todo de los yucatecos? Sí, nosotros lo que hacemos es eso, muchas denuncias llegan a nuestra página, recibimos las denuncias, todas las denuncias son anónimas, recibimos el material que nos envían, fotografías, evidencia del tráfico en este caso particular, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es turnarlo a las autoridades correspondientes, porque pues desafortunadamente nosotros como organización no podemos hacer nada, ¿no? Están las instancias federales o estatales que están encargadas de estos delitos, ¿no? Entonces está Profepa, está Semarnat, que son a los que se tienen que hacer las denuncias, están sus páginas, en donde fácilmente uno puede meter su denuncia, ¿no? Entonces, esa es la opción para la parte del tráfico ilegal. Y como comentaba, pues lo que nosotros hacemos es hacer eso, ¿no? Cuando las personas confían en nosotros, nosotros meter esas denuncias a las instancias que corresponden. Sí, aquí algo muy importante es que han igual comentarios y muchas denuncias en nuestra página, en redes sociales. Entonces aquí siempre indicarles a la ciudadanía, la red social, bueno, para nosotros no es un medio oficial para denuncias. Entonces, cuando ustedes nos mandan fotos o algo, nosotros siempre los vamos a redireccionar, ya sea a la página de Profepa de Semarnat o a nuestra página web, porque es el canal adecuado o el oficial para hacer denuncias. Sin embargo, siempre estamos pendientes de nuestras redes sociales y siempre atendemos o tratamos de atender o canalizar a la autoridad correspondiente este tipo de casos. Entonces, igual aquí están apareciendo en nuestras redes sociales, siéntanse con la libertad de hacer reportes, avisarnos de cualquier caso, siempre tratamos de atenderlo. Igual aquí preguntan, doctora, si los talleres que ustedes dan tienen algún costo. Sí, nosotros al ser una organización no gubernamental y trabajar a partir de donaciones, lo que nosotros hacemos es evaluar a las personas, a la colonia o a la escuela que nos está solicitando el curso. Si es una escuela que no tiene los recursos, es una zona rural, nosotros cubrimos todos los gastos que involucran estos talleres y la implementación de los jardines. Si la escuela está en una zona urbana media, por así decirlo, cubren el 50% del costo que se llega a generar. Y si son escuelas particulares o con todas las posibilidades, pues ellos cubren el 100% del costo que genere este taller. Estamos hablando de transportar a las personas que dan los talleres, de las plantas que vamos a utilizar para implementar los jardines. Entonces, dependiendo del área que tengan para realizar el jardín o los requerimientos, pues va a ser el costo de estos cursos, pero muchos de ellos pues han sido donados por la organización debido a que son en escuelas rurales. De hecho, igual otra de las preguntas que aquí tenemos iba por ahí, doctora, que si tienen algunas zonas en específico para trabajar esos proyectos, solo trabajan en la ciudad de Mérida o trabajan en algunas localidades o en todo el estado.
sea, ¿cómo se distribuye? O sea, ¿la pueden contactar de alguna comunidad del interior del estado o cómo? Sí, nos pueden contactar de cualquier comunidad del estado. Las escuelas rurales a las que hemos asistido están fuera de Mérida. Okay. Entonces, la unidad de manejo, por ejemplo, está en Telchac, entonces podemos trabajar toda esa parte de Telchac y la costa de Yucatán. Se ha trabajado también con comunidades se me fue ahorita el nombre del lugar, pero en zonas retiradas, ¿no? Entonces, me parece que es Ekbalam, algo así. Ah, No, ok, no sí, recuerdo por bien. Valladolid. Ajá, entonces, sí, vamos a escuelas que están retiradas, ¿no? Entonces, ahorita pues se tiene todo eso parado desde que comenzó la contingencia, pero estamos empezando a retomar esto de la implementación de jardines, ¿no? En espacios que podamos empezar. Perfecto. Y pues bueno, igual aquí hay otra pregunta que dice que si después de la rehabilitación y reinserción de su hábitat, ¿se realiza algún seguimiento de las aves atendidas? No realizamos un seguimiento porque no las marcamos, no tenemos cómo saber ¿Qué ave fue? cómo se están moviendo, por ejemplo, después. Lo que sí nos aseguramos al liberarlas es que pueden volar, que pueden alimentarse o buscar su alimento por sí solas. Entonces, cuando llegan a nosotros, nosotros utilizamos alimentos especiales para cada grupo, granívoros, frugívoros, insectívoros. Conseguimos alimento vivo, insectos, grillos, zoofobias. Entonces, hacemos todo este proceso para asegurarnos de que ellos pueden cazar su propio alimento o buscar su propio alimento para encontrarlo en la naturaleza. Y lo que hacemos es buscar sitios o zonas lo más naturales posibles para poder reincorporarlos. Nos aseguramos de que esté dentro de su distribución, sobre todo, y que tenga como que los recursos para poder sobrevivir. No los podemos monitorear después porque no los marcamos, ¿no? Entonces, pero sí nos aseguramos de que tengan como todas las bases para sobrevivir. Perfecto, doctora. Pues aquí nos vuelven a preguntar, pero digo que aquí ya se contestó esta pregunta. ¿Cómo hacen para tener los jardines los comederos de colibríes en su escuela? Pues, bueno, yo creo que es contactarnos a los teléfonos Sí, de... a nuestra página de Facebook o al correo, hacer la solicitud. Ya después nos contactamos con ellos, vemos dónde está ubicado, en qué zona para verlo, si va a ser una donación completa al 50% o va a haber un cobro del 100%. Y también evaluamos o les pedimos fotografías de cómo, en dónde van a colocar su jardín o de qué tamaño es el espacio que van a destinar, para que igual veamos qué especies de plantas vamos a utilizar por los tamaños y que pueden tener estas especies. Y como les comentaba, pues estamos trabajando con plantas nativas, ¿no? Que es otra parte relevante de estos proyectos. Perfectísimo. Pues muchas gracias, doctora. Pues estamos aquí para todos los espectadores. De hecho, aquí en redes sociales, pues la felicitan mucho. Gran labor, excelente presentación. Muchas gracias, doctora Vanessa. Felicidades por su gran labor. Unos preguntan cómo se pueden unir como voluntarios. Pues ya les dejó la doctora Vanessa en el contacto. De todas maneras, Sí. están en redes sociales como Proyecto Santa María AC. Sí, así es, por Facebook nos encuentran, nos pueden mandar un mensaje y ya vemos la parte de los voluntarios. Hay muchas personas que se nos acercan para apoyar y como les decía, mucho de este trabajo es gracias a estas personas, esos voluntarios que brindan sus conocimientos, que brindan su tiempo para que estos proyectos puedan realizarse. Perfectísimo, pues ojalá se animen los que quieren ser voluntarios y nos están preguntando, pues ojalá se animen. La realidad es que este tipo de trabajos se agradece, este tipo de coordinación, de alianzas. Doctora, pues ya sabe que las
las puertas de la Secretaría están abiertas para lo que necesiten, para futuros proyectos que ya vamos a trabajar próximamente. Estamos muy emocionados. Y pues bueno, agradecerle a Proyecto Santa María, a usted por su participación y a todos los que nos estuvieron viendo desde redes sociales y aquí en Zoom. Pues doctora, bonita tarde, muchas gracias y pues... No, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todo el equipo que conforma Proyecto Santa María, a todos los voluntarios. Y como dices, ya estamos empezando a trabajar en conjunto con ustedes. Para nosotros igual es un gusto empezar a vincularnos para hacer estos proyectos en beneficio de las aves, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.